Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en un thriller psicológico que ha captado la atención de lectores en todo el mundo, The Housemaid de Frida McFadden. Esta novela nos sumerge en un mundo de secretos, engaños y giros inesperados, todo visto a través de los ojos de una empleada doméstica con un pasado turbulento. A lo largo de este episodio, exploraremos 10 puntos clave de este fascinante libro, desentrañando sus temas principales y cómo se relacionan con nuestra vida cotidiana. Prepárense para un viaje lleno de suspense que les hará cuestionar las apariencias y reflexionar sobre el poder de los secretos. The Housemaid nos sumerge inmediatamente en un mundo donde las apariencias lo son todo. Millie, nuestra protagonista, entra a trabajar en la lujosa mansión de los Winchesters, una familia aparentemente perfecta. Sin embargo, rápidamente aprendemos que nada es lo que parece. Este tema resuena profundamente en nuestra sociedad actual, dominada por las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos juzgado la vida de alguien basándonos únicamente en lo que vemos en Instagram o Facebook? La perfecta foto familiar de los Winchesters podría ser fácilmente una publicación en redes sociales, ocultando la disfunción que se esconde detrás. El libro nos invita a reflexionar sobre cómo las apariencias pueden ser engañosas. Pensemos en nuestras propias vidas, ¿cuántas veces hemos proyectado una imagen de perfección mientras luchamos internamente? O al revés, ¿cuántas veces hemos envidiado la vida aparentemente perfecta de alguien, solo para descubrir más tarde que enfrentan sus propios desafíos? MC Faten utiliza magistralmente esta dinámica para crear tensión. A medida que Millie descubre las grietas en la fachada de los Winchesters, nosotros, como lectores, nos vemos obligados a cuestionar nuestras propias percepciones. ¿Qué secretos esconden las personas que nos rodean? ¿Y qué secretos escondemos nosotros mismos? Este punto nos recuerda la importancia de la empatía y de no juzgar apresuradamente. Detrás de cada fachada perfecta puede haber una historia compleja y, a menudo, dolorosa. The Housemaid nos desafía a mirar más allá de las apariencias, tanto en la ficción como en nuestra vida real. En The Housemaid, los secretos son la moneda que mueve la trama. Cada personaje guarda celosamente información que podría destruir la vida de los demás. Millie tiene su propio pasado oscuro, mientras que los Winchesters ocultan una red de mentiras y engaños. Este aspecto del libro refleja una realidad incómoda de nuestra sociedad, el poder que tienen los secretos y cómo pueden ser utilizados como armas. En la era de la información, donde los datos personales son oro, este tema adquiere una nueva dimensión. Pensemos en los escándalos de filtración de datos que han sacudido a grandes empresas tecnológicas. O en cómo la información privada puede ser utilizada para el chantaje o la manipulación en la política. MC Faten toma esta dinámica y la lleva al extremo en el microcosmos de la mansión Winchester. Pero más allá del thriller, este punto nos invita a reflexionar sobre nuestros propios secretos. ¿Qué guardamos y por qué? ¿Cómo afectan estos secretos a nuestras relaciones y a nuestra salud mental? La carga de mantener un secreto puede ser abrumadora, como descubrimos a través de los personajes del libro. También nos hace pensar en la otra cara de la moneda, el derecho a la privacidad. En un mundo donde todo parece estar expuesto, ¿hasta qué punto tenemos derecho a mantener aspectos de nuestra vida en privado? ¿Dónde trazamos la línea entre la honestidad necesaria y la protección de nuestra intimidad? The Housemaid utiliza los secretos como un dispositivo narrativo poderoso, pero también como un espejo de nuestras propias luchas con la verdad, la confianza y la vulnerabilidad en las relaciones personales y en la sociedad en general. Un tema central en The Housemaid es la dinámica de poder entre empleador y empleado, ejemplificada por la relación entre Millie y los Winchesters. Esta relación desigual crea gran parte de la tensión en la novela y refleja problemas muy reales en nuestra sociedad. Millie, como empleada doméstica, se encuentra en una posición vulnerable. Necesita el trabajo desesperadamente y está dispuesta a soportar mucho para mantenerlo. Esta situación no es ajena a la realidad de muchos trabajadores en todo el mundo, especialmente en el sector de servicios domésticos. Pensemos en las noticias sobre abusos a trabajadores migrantes o las luchas por el salario mínimo. La novela de MC Faten nos obliga a confrontar estas realidades incómodas. ¿Cuánto poder tienen realmente los empleados en situaciones precarias? ¿Cómo puede esto llevar a situaciones de abuso o explotación? Pero el libro también juega con esta dinámica de una manera interesante. A medida que Millie descubre los secretos de los Winchesters, el equilibrio de poder comienza a cambiar. Este giro nos hace reflexionar sobre cómo el conocimiento puede ser una forma de poder en sí mismo. En nuestra propia vida,
podemos ver reflejadas estas dinámicas en diversos contextos. Desde la oficina hasta las relaciones personales, el poder a menudo se distribuye de manera desigual. The Housemaid nos invita a cuestionar estas estructuras y a pensar en cómo podemos crear relaciones más equitativas y justas. Además, el libro plantea preguntas importantes sobre la ética en el lugar de trabajo. ¿Hasta qué punto debemos lealtad a nuestros empleadores? ¿Cuándo es ético romper esa lealtad si somos testigos de algo incorrecto? Este punto de la novela nos desafía a examinar nuestras propias relaciones laborales y a considerar cómo el poder y la información se distribuyen en nuestros lugares de trabajo y en la sociedad en general. The Housemaid nos presenta un mundo donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja constantemente. Millie, nuestra protagonista, no es una heroína perfecta. Tiene un pasado turbio y toma decisiones cuestionables. Los Winchesters, por su parte, tampoco son villanos unidimensionales. Esta complejidad moral es uno de los aspectos más fascinantes del libro y refleja la realidad de la condición humana. En la vida real, rara vez nos encontramos con situaciones de blanco o negro. Más bien, navegamos en una escala de grises, donde las decisiones correctas no siempre son claras. Pensemos en los dilemas éticos que enfrentamos en nuestra vida diaria. ¿Es justificable mentir para proteger a alguien que amamos? ¿Hasta qué punto podemos ir para asegurar nuestro propio bienestar o el de nuestra familia? Estas son preguntas que Millie y los otros personajes del libro se ven obligados a confrontar. MC Faten utiliza esta ambigüedad moral para crear tensión y mantener al lector enganchado. Nos encontramos simpatizando con personajes que han hecho cosas cuestionables y juzgando a otros que, en la superficie, parecen intachables. Esta dinámica se refleja en muchos debates contemporáneos. Pensemos en las discusiones sobre la justicia restaurativa versus la punitiva, o en cómo juzgamos a las figuras públicas cuando sale a la luz información sobre su pasado. The Housemaid nos invita a considerar el contexto y las circunstancias antes de emitir juicios apresurados. Además, el libro plantea preguntas interesantes sobre el perdón y la redención. ¿Pueden las personas cambiar realmente? ¿Merecen una segunda oportunidad aquellos que han cometido errores graves en el pasado? Este punto de la novela nos desafía a examinar nuestros propios códigos morales y a considerar cómo juzgamos a los demás y a nosotros mismos. Nos recuerda que la moral no es un concepto fijo, sino algo que evoluciona y se adapta a las circunstancias, al igual que los personajes de The Housemaid. Uno de los temas más potentes en The Housemaid es cómo el pasado de los personajes influye en sus acciones presentes. Millie está constantemente perseguida por los acontecimientos de su vida anterior, mientras que los Winchesters luchan por mantener enterrados sus propios secretos del pasado. Este tema resuena profundamente con la experiencia humana. Todos llevamos con nosotros las cicatrices de nuestras experiencias pasadas y estas influyen en cómo navegamos el presente y enfrentamos el futuro. En nuestra sociedad actual, vemos este fenómeno manifestarse de diversas maneras. Pensemos en cómo los traumas de la infancia pueden afectar las relaciones adultas o cómo los errores del pasado pueden perseguir a alguien en la era de las redes sociales y la información permanente en línea. MC Faten utiliza hábilmente este tema para crear capas de complejidad en sus personajes. A medida que descubrimos más sobre el pasado de Millie y los Winchesters, nuestras percepciones de ellos cambian y evolucionan. Esto nos recuerda que las personas son más que la suma de sus acciones presentes, son el resultado de una vida de experiencias, tanto buenas como malas. Este aspecto del libro también plantea preguntas interesantes sobre la posibilidad de cambio y crecimiento personal. ¿Hasta qué punto estamos atados a nuestro pasado? ¿Es posible reinventarse completamente, o siempre llevamos con nosotros las sombras de quienes fuimos? En nuestra propia vida, podemos reflexionar sobre cómo nuestras experiencias pasadas han moldeado quienes somos hoy. ¿Cómo han influido nuestras relaciones anteriores en cómo nos acercamos a las nuevas? ¿De qué manera nuestros éxitos y fracasos pasados afectan nuestras decisiones actuales? The Housemaid nos recuerda que todos tenemos un pasado complejo y que juzgar a alguien basándonos únicamente en el presente puede llevarnos a conclusiones erróneas. Nos invita a considerar la totalidad de la experiencia humana y a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La confianza, o más bien la falta de ella, es un tema central en The Housemaid. A medida que la trama se desarrolla, vemos cómo la confianza entre los personajes se construye, se rompe y se manipula constantemente. Este tema refleja una realidad fundamental de las relaciones humanas. La confianza es el pegamento que mantiene unidas nuestras interacciones sociales, pero también es increíblemente frágil.
Una vez rota, puede ser extremadamente difícil de reparar. En el mundo actual, la cuestión de la confianza ha adquirido nuevas dimensiones. Pensemos en la crisis de confianza en las instituciones, desde los gobiernos hasta los medios de comunicación. O en cómo la era digital ha cambiado la forma en que confiamos, o no, en la información que recibimos. MC Faten utiliza la dinámica de la confianza para crear tensión y giros en la trama. Vemos cómo Millie lucha por ganarse la confianza de los Winchesters, mientras que al mismo tiempo oculta aspectos cruciales de su pasado. Por otro lado, los Winchesters proyectan una imagen de familia perfecta, pero sus propias mentiras amenazan con destruir la confianza entre ellos. Este juego de confianza y engaño nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuánto realmente confiamos en las personas que nos rodean? ¿Cómo afecta la falta de confianza a nuestras interacciones diarias y a nuestra salud mental? Además, el libro plantea preguntas interesantes sobre la autenticidad. En un mundo donde todos parecen estar presentando una versión curada de sí mismos, ¿cómo podemos fomentar relaciones basadas en la confianza genuina? The Housemaid también explora las consecuencias de la traición de la confianza. Vemos cómo una mentira puede desencadenar una serie de eventos que tienen repercusiones de largo alcance. Esto nos recuerda la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras propias vidas. Este punto de la novela nos desafía a examinar la confianza en nuestras propias relaciones. Nos invita a considerar cómo construimos y mantenemos la confianza, y qué hacemos cuando ésta se rompe. En última instancia, nos recuerda que la confianza es un componente esencial de las relaciones saludables, tanto en la ficción como en la vida real. Un aspecto fascinante de The Housemaid es cómo explora la psicología de la supervivencia. Millie, nuestra protagonista, se encuentra constantemente en situaciones donde debe adaptarse y sobrevivir, tanto física como emocionalmente. Este tema resuena con muchas personas en el mundo actual. En una época de incertidumbre económica, cambio climático y pandemia global, la idea de supervivencia ha tomado nuevos significados para muchos de nosotros. MC Faten utiliza la situación de Millie para explorar cómo las personas se adaptan a circunstancias extremas. Vemos cómo Millie utiliza su inteligencia y astucia para navegar un entorno potencialmente hostil. Esto nos hace reflexionar sobre nuestra propia capacidad de adaptación y resiliencia. En nuestra vida diaria, podemos ver paralelos con la situación de Millie. Muchas personas se encuentran en trabajos o relaciones que no son ideales, pero que mantienen por necesidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a comprometer nuestros valores o nuestra comodidad por la seguridad económica o emocional? El libro también explora cómo el instinto de supervivencia puede llevarnos a tomar decisiones moralmente cuestionables. Vemos a Millie hacer cosas que en otras circunstancias podría considerar incorrectas, todo en nombre de la supervivencia. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Dónde trazamos la línea entre la supervivencia y la integridad moral? Además, The Housemaid muestra cómo las experiencias pasadas de supervivencia pueden moldear nuestro comportamiento futuro. El pasado turbulento de Millie influye en cómo enfrenta los desafíos en la casa de los Winchesters. Esto refleja cómo nuestras propias experiencias de adversidad pueden dejarnos mejor equipados para enfrentar desafíos futuros, pero también pueden dejarnos con cicatrices emocionales que afectan nuestras relaciones y decisiones. En nuestra sociedad actual, donde el estrés crónico y la ansiedad son cada vez más comunes, la psicología de la supervivencia es más relevante que nunca. El libro nos invita a reflexionar sobre nuestros propios mecanismos de supervivencia. ¿Cómo lidiamos con el estrés y la adversidad? ¿Qué estrategias utilizamos para navegar situaciones difíciles en nuestras vidas personales y profesionales? The Housemaid también plantea preguntas interesantes sobre el costo emocional de la supervivencia constante. Vemos cómo Millie lucha con la paranoia y la desconfianza como resultado de sus experiencias. Esto nos recuerda la importancia del autocuidado y la salud mental, especialmente en tiempos de crisis. En última instancia, este aspecto del libro nos desafía a considerar nuestra propia resiliencia y adaptabilidad. Nos recuerda que todos tenemos una fuerza interior que puede sorprendernos en momentos de adversidad, pero también nos invita a reflexionar sobre el impacto a largo plazo de vivir en un estado constante de supervivencia. Uno de los aspectos más intrigantes de The Housemaid es cómo MC Faten juega con la perspectiva del lector. La historia se narra principalmente desde el punto de vista de Millie, lo que significa que nuestra comprensión de los eventos está filtrada a través de su percepción. Este enfoque narrativo refleja una verdad fundamental de la experiencia humana, nuestra perspectiva da forma a nuestra realidad.
Lo que vemos, creemos y experimentamos está profundamente influenciado por nuestro punto de vista único. En el mundo actual, este tema tiene una relevancia particular. Vivimos en una era de cámaras de eco y burbujas de filtro, donde es fácil quedar atrapado en una perspectiva limitada. The Housemaid nos recuerda la importancia de considerar múltiples puntos de vista y cuestionar nuestras propias percepciones. A medida que la trama se desarrolla, vemos cómo la perspectiva de Millie puede ser poco fiable. Sus propios prejuicios, miedos y secretos colorean su interpretación de los eventos. Esto nos lleva a cuestionar, ¿cuánto podemos confiar en nuestra propia percepción de la realidad? ¿Cómo nuestras experiencias pasadas y sesgos inconscientes influyen en cómo interpretamos el mundo que nos rodea? Este aspecto del libro también plantea preguntas interesantes sobre la empatía y la comprensión. Al ver el mundo a través de los ojos de Millie, somos desafiados a ponernos en su lugar, incluso cuando sus acciones pueden ser cuestionables. Esto nos recuerda la importancia de tratar de entender las perspectivas de los demás, incluso cuando difieren de las nuestras. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección de múltiples maneras. En nuestras relaciones personales, por ejemplo, ¿cómo cambiarían nuestras interacciones si intentáramos ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona? En debates sobre temas controvertidos, ¿cómo podría enriquecerse nuestra comprensión si consideráramos perspectivas diferentes a las nuestras? Además, The Housemaid nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra propia historia y experiencias dan forma a nuestra perspectiva. ¿Cómo influyen nuestros antecedentes culturales, educación y experiencias de vida en cómo vemos el mundo? ¿Y cómo podemos ampliar nuestra perspectiva para tener una visión más completa y matizada de la realidad? En última instancia, este aspecto del libro nos recuerda que la realidad es a menudo más compleja de lo que parece a primera vista. Nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones, a buscar activamente diferentes puntos de vista y a recordar que cada persona ve el mundo a través de su propio lente único. The Housemaid explora de manera fascinante la dualidad inherente a la naturaleza humana. A lo largo de la novela, vemos cómo los personajes luchan con sus impulsos contradictorios, mostrando tanto bondad como crueldad, honestidad y engaño. Este tema refleja una verdad fundamental sobre la condición humana: todos tenemos la capacidad de hacer tanto el bien como el mal. No somos simplemente buenos o malos, sino una mezcla compleja de ambos. En el mundo actual, esta idea de dualidad tiene una relevancia particular. Vivimos en una época donde es fácil caer en el pensamiento binario, etiquetando a las personas y las situaciones como completamente buenas o malas. The Housemaid nos recuerda que la realidad es mucho más matizada. Millie, nuestra protagonista, es un excelente ejemplo de esta dualidad. Por un lado, la vemos como una persona que ha sufrido y que busca una segunda oportunidad. Por otro, es capaz de mentir y manipular para lograr sus objetivos. Esta complejidad nos hace cuestionar: ¿cómo juzgamos las acciones de alguien cuando entendemos sus motivaciones y circunstancias? Los Winchesters también muestran esta dualidad. Desde el exterior, parecen la familia perfecta, pero a medida que la historia se desarrolla, vemos sus defectos y secretos. Esto nos recuerda que incluso aquellos que parecen tenerlo todo junto pueden estar luchando con sus propios demonios internos. Este aspecto del libro plantea preguntas interesantes sobre la moralidad y el juicio. ¿Cómo reconciliamos las buenas y malas acciones de una persona? ¿Es posible ser una buena persona y aún así hacer cosas malas? En nuestra vida diaria, podemos ver esta dualidad en acción de muchas maneras. Pensemos en cómo a veces actuamos de manera contradictoria a nuestros valores declarados, o cómo nuestras opiniones sobre alguien pueden cambiar drásticamente cuando conocemos más sobre su historia y circunstancias. The Housemaid también explora cómo las circunstancias pueden sacar a relucir diferentes aspectos de nuestra naturaleza. Vemos cómo la presión y el miedo pueden llevar a los personajes a actuar de maneras que normalmente no lo harían. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestro entorno y situación pueden influir en nuestro comportamiento. Además, el libro nos desafía a considerar nuestra propia dualidad. ¿Cómo lidiamos con nuestros impulsos contradictorios? ¿Cómo navegamos las zonas grises éticas en nuestra vida diaria? En última instancia, este aspecto de The Housemaid nos recuerda la importancia de la empatía y la comprensión. Nos invita a ver a los demás, y a nosotros mismos, como seres humanos completos y complejos, capaces de tanto bien como mal. Nos desafía a evitar juicios apresurados y a considerar el contexto más amplio de las acciones de las personas. El tema final que exploraremos de The Housemaid es el concepto de libertad y redención, y el precio que a menudo conllevan.
A lo largo de la novela, vemos a Millie y otros personajes luchando por liberarse de sus pasados y buscar la redención por sus errores. Este tema tiene una resonancia universal. Todos, en cierta medida, buscamos liberarnos de algo, ya sea de nuestros errores pasados, de circunstancias opresivas o de nuestros propios miedos y limitaciones autoimpuestas. En el mundo actual, la idea de libertad y redención tiene múltiples capas. Vivimos en una época donde los errores del pasado pueden perseguir a alguien indefinidamente debido a la permanencia de la información en línea. Al mismo tiempo, hay un creciente reconocimiento de la necesidad de segundas oportunidades y justicia restaurativa. The Housemaid explora cómo la búsqueda de la libertad a menudo viene con un precio. Vemos a Millie tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios en su búsqueda de una nueva vida. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la redención? El libro también plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la verdadera libertad. ¿Es la libertad simplemente la ausencia de restricciones externas o implica algo más profundo? Vemos a los personajes luchando no solo contra circunstancias externas, sino también contra sus propios demonios internos. En nuestra vida diaria, podemos ver paralelos con esta lucha por la libertad y la redención. Pensemos en cómo las personas trabajan para superar adicciones, salir de relaciones tóxicas o cambiar patrones de comportamiento destructivos. Cada uno de estos viajes implica un precio y requiere valentía y perseverancia. The Housemaid también explora la idea de que la verdadera redención no siempre viene de fuentes externas, sino de dentro de nosotros mismos. Vemos a los personajes luchando con la culpa y buscando el perdón, tanto de los demás como de sí mismos. Esto nos recuerda la importancia del autoperdón y la autoaceptación en nuestro propio viaje hacia la redención. Además, el libro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias nociones de libertad y redención. ¿Qué significa ser verdaderamente libre en el mundo moderno? ¿Cómo podemos liberarnos de las expectativas sociales, los traumas pasados o nuestras propias limitaciones autoimpuestas? En última instancia, este aspecto de The Housemaid nos recuerda que la libertad y la redención son viajes, no destinos. Nos desafía a considerar qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestra libertad, y qué pasos estamos dispuestos a dar hacia la redención. Nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás en este viaje, reconociendo que todos estamos en nuestro propio camino hacia la libertad y la redención. Al llegar al final de nuestro viaje a través de The Housemaid de Freida McFadden, nos encontramos con una historia que va mucho más allá de un simple thriller psicológico. A través de los ojos de Millie y los secretos de la familia Winchester, hemos explorado temas profundamente humanos que resuenan en nuestra vida cotidiana. Desde el poder de las apariencias hasta la fragilidad de la confianza, desde la psicología de la supervivencia hasta la dualidad de la naturaleza humana, The Housemaid nos ha ofrecido un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y dilemas morales. Nos ha recordado que las personas son mucho más complejas de lo que parecen a primera vista, y que todos llevamos con nosotros un pasado que da forma a nuestro presente. Esta novela nos desafía a cuestionar nuestras propias percepciones y juicios, a considerar múltiples perspectivas y a reflexionar sobre los precios que estamos dispuestos a pagar por la libertad y la redención. Nos invita a ser más empáticos, a reconocer la humanidad en aquellos que nos rodean, incluso cuando sus acciones puedan parecer cuestionables. En un mundo donde es fácil caer en el pensamiento binario y los juicios rápidos, The Housemaid nos recuerda la importancia de la compasión, la comprensión y la autorreflexión. Nos muestra que todos somos, en cierto sentido, empleados domésticos en la gran casa de la vida, navegando complejas dinámicas de poder, confianza y supervivencia. Como siempre, queremos enfatizar que este ha sido solo un vistazo a las profundidades de The Housemaid de Freida McFadden. Aunque hemos explorado 10 puntos clave, hay mucho más que descubrir en sus páginas. Os animamos a leer el libro por vosotros mismos, a sumergiros en sus giros y vueltas y a sacar vuestras propias conclusiones. Recordad, el verdadero valor de un libro como este no solo está en su trama cautivadora, sino en cómo nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas y el mundo que nos rodea. The Housemaid no es solo una historia de suspenso, es una invitación a la introspección y al crecimiento personal. ¿Qué secretos guardamos? ¿Cómo nuestro pasado da forma a nuestro presente? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad y redención? Estas son las preguntas que The Housemaid nos deja, preguntas que seguirán resonando mucho después de haber cerrado el libro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de The Housemaid.
Esperamos que este episodio os haya inspirado no solo a leer el libro, sino también a reflexionar sobre vuestra propia vida y las complejidades de la condición humana. Hasta el próximo episodio, seguid leyendo, seguid reflexionando, y recordad, en los libros, como en la vida, siempre hay más de lo que se ve a simple vista.